Kylian Mbappé puede terminar convirtiéndose en otro fracaso galáctico del Real Madrid. Y aunque ahora mismo mucha gente no quiere escuchar esto, no sería la primera vez que el club blanco apuesta millones por una superestrella mundial y la historia termina saliendo mal. Hoy vamos a recordar 5 fichajes galácticos que prometían cambiar la historia del Real Madrid y terminaron fracasando. Aquí Nilsson, de El Madridista. Y ya te pido que dejes en los comentarios cuál fue para ti la mayor decepción. Para mí, el quinto nombre de esta lista fue, sin ninguna duda, el mayor error que ha cometido el Real Madrid en la era galáctica. Cuando Robinho llegó al Real Madrid en el verano de 2005, la sensación era que el club acababa de asegurar al próximo gran fenómeno del fútbol mundial. El brasileño venía del Santos rodeado de una expectativa gigantesca. En Brasil lo comparaban constantemente con Pelé, y el madridismo estaba convencido de que Florentino Pérez había encontrado al heredero natural de la magia brasileña. El Real Madrid pagó 24 millones de euros por su fichaje, le entregó el mítico número 10 que antes había llevado Figo, y lo presentó como el futuro del ataque blanco. No llegaba como una promesa cualquiera. Llegaba como espectáculo. Como fantasía. Como un jugador capaz de devolver alegría y creatividad al Bernabéu. Y sus primeros pasos parecían confirmar todo eso. Su debut ante el Cádiz provocó una auténtica locura. Entró en la segunda parte, revolucionó el encuentro con regates y personalidad, y enamoró inmediatamente al estadio. En su primera temporada disputó 37 partidos y marcó 14 goles. Números que ilusionaban. En la 2007 a 2008 incluso firmó su mejor campaña en el club, 11 goles en Liga y 8 asistencias, convirtiéndose en el tercer máximo goleador de los años que estuvo en Madrid, solo por detrás de Raúl y Van Nistelrooy. Ese mismo año fue el único jugador de campo del Real Madrid, junto a Casillas, en aparecer entre los 10 mejores del Balón de Oro. Pero ahí estaba el problema central con Robinho, porque sí, tenía calidad. Muchísima calidad. Pero el fútbol de máximo nivel exige algo más que talento individual. Exige regularidad. Y Robinho nunca pudo sostener su mejor versión durante temporadas completas. Los grandes jugadores aparecen cuando el equipo más los necesita. Robinho desaparecía exactamente en esos momentos. Y el Bernabéu detecta eso muy rápido. La situación se agravó todavía más cuando el Real Madrid empezó a planificar el fichaje de Cristiano Ronaldo. Robinho fue utilizado como moneda de cambio en las negociaciones. Y cuando el jugador se enteró de que el club lo había incluido en esa operación sin consultarle, la relación se rompió definitivamente. En septiembre de 2008 salió hacia el Manchester City por 42 millones de euros, casi el doble de lo que el Madrid había pagado por él, pero dejando una sensación muy amarga. Porque Robinho tenía talento suficiente para marcar una época en el Real Madrid. Pero nunca tuvo la mentalidad necesaria para soportar el peso gigantesco que representa este escudo. Y esa diferencia terminó siendo definitiva. El siguiente nombre de esta lista todavía genera debate entre los madridistas. Porque a diferencia de otros fichajes que salieron mal desde el principio, Kaká sí dejó momentos de enorme calidad. Sí tuvo partidos brillantes. Pero la sensación final fue de decepción profunda. Porque el Real Madrid esperaba un líder absoluto, y nunca terminó encontrándolo. Cuando el Real Madrid anunció su fichaje en 2009, el impacto fue gigantesco. Kaká llegaba del AC Milan como Balón de Oro 2007, habiendo dominado Europa con una elegancia técnica absolutamente singular. Florentino Pérez pagó 67 millones de euros por él, la segunda cifra más alta de la historia en aquel momento, superada apenas semanas después por la llegada de Cristiano Ronaldo. Su presentación en el Bernabéu fue una locura. Miles de aficionados llenaron el estadio convencidos de que habían fichado a uno de los 5 mejores jugadores del planeta. Pero el problema empezó antes de que el brasileño jugara su primer partido. Kaká arrastraba problemas físicos importantes desde sus últimos meses en el Milan. Y aquella primera temporada en Madrid lo confirmó. Acabó con 9 goles y 8 asistencias en todas las competiciones, lejos de lo que se esperaba de alguien de su jerarquía. Después llegó lo peor. En agosto de 2010 fue operado de la rodilla izquierda y estuvo 8 meses fuera de los terrenos de juego. Cuando regresó, el equipo ya había fichado a Mesut Özil, que ocupaba exactamente su posición y lo hacía con una intensidad física que Kaká ya no podía igualar. Su mejor temporada en el club fue la 2011-12, 40 partidos, 8 goles y 14 asistencias. Números correctos, pero muy lejos de los estándares de alguien que había llegado como el mejor centrocampista del mundo. En su última campaña, la 2012-13, apenas disputó 26 partidos con 8 goles y 5 asistencias antes de que el club decidiera que la experiencia había terminado.
En total, 4 temporadas, 82 partidos en Liga y un legado marcado por el dolor y la frustración. Lo más triste de la historia de Kaká en el Madrid es que nunca falló por falta de actitud. Siempre fue respetuoso, trabajador, comprometido. Simplemente su cuerpo ya no le permitió volver a ser el jugador que había maravillado al mundo en el Milan. Y eso hizo todavía más dura toda la situación. A veces un fichaje puede parecer perfecto sobre el papel. El talento puede ser indiscutible. Pero si el físico no acompaña, absolutamente todo se derrumba. Y Kaká es el ejemplo más doloroso de esa realidad. Ahora toca hablar de uno de los fichajes más mediáticos y más debatidos que hizo el Real Madrid en los últimos años. Porque hubo un momento en el que muchísima gente creyó de verdad que James Rodríguez estaba destinado a liderar una nueva era en el Bernabéu. Venía de hacer un mundial espectacular, el mundo entero hablaba de él, y parecía preparado para convertirse en una superestrella absoluta. Pero la historia terminó siendo muy distinta. Cuando el Real Madrid lo fichó en 2014, el impacto fue inmediato. James venía de brillar en el Mundial de Brasil como máximo goleador del torneo, con 6 goles que incluyeron algunos de los más espectaculares de toda la competición. Su tanto ante Uruguay fue elegido el mejor gol del año con el premio Puskás. Florentino Pérez pagó 75 millones de euros al Mónaco para cerrar la operación. Y su primera temporada fue extraordinaria. Con Carlo Ancelotti en el banquillo, James marcó 13 goles y repartió 13 asistencias en la liga, siendo elegido el mejor centrocampista de la competición. En todas las competiciones sumó 17 goles y 18 asistencias en 46 partidos. Fue el único jugador del Real Madrid en aquella época, junto a Cristiano Ronaldo, que superó los 30 goles y 30 asistencias en su primera etapa en el club. Los números eran tan buenos que hoy, cuando se habla de su fracaso en Madrid, muchos olvidan lo que realmente ocurrió, porque James no fracasó por falta de calidad. Fracasó por una combinación de factores que ninguno de los dos lados supo gestionar bien. Con la llegada de Zidane al banquillo, las cosas cambiaron radicalmente. El francés valoraba la intensidad defensiva y el trabajo sin balón por encima de las cualidades creativas. Y James, con sus limitaciones físicas en ese aspecto, fue perdiendo minutos progresivamente. En la 2015-16 disputó 33 partidos con 8 goles. En la 2016-17, otros 33 encuentros con 11 goles. Números que no son malos en absoluto, pero que ya no correspondían a la expectativa inicial. Lo más revelador de todo, en su última campaña como madridista, la 2019-20, apenas jugó 14 partidos y anotó un gol en Liga. En total, 125 partidos con el Real Madrid, 37 goles y 42 asistencias, y 9 títulos. Estadísticas que en cualquier otro contexto serían consideradas muy buenas. Pero el problema era la expectativa gigantesca que existía alrededor de él. James había llegado como una futura superestrella mundial y terminó siendo un jugador secundario dentro de una de las épocas más exitosas del club. Y ese contraste fue lo que hizo que su etapa termine siendo recordada como una decepción. Porque el Real Madrid no pagó 75 millones de euros por un jugador de rotación. Pagó ese dinero esperando un líder. Y James nunca consiguió convertirse en eso de manera sostenida. Ahora vamos a hablar de uno de los fichajes más extraños y más olvidados de toda la era galáctica. Porque a diferencia de otros nombres de esta lista, Michael Owen llegó al Real Madrid siendo una estrella mundial absolutamente consolidada. Había ganado el Balón de Oro. Era uno de los delanteros más famosos del planeta. Pero en el Bernabéu nunca consiguió encontrar su lugar. Cuando el Real Madrid anunció su fichaje en 2004, el impacto mediático fue considerable. Owen llegaba del Liverpool después de años siendo uno de los atacantes más letales de Europa, reconocido en 2001 con el Balón de Oro e incluido por Pelé en la FIFA 100 como uno de los mejores jugadores vivos del mundo. El Madrid pagó apenas 12 millones de euros por él, una cifra sorprendentemente baja para una estrella de ese nivel, lo que ya era una señal de que el mercado empezaba a dudar de su trayectoria física y sobre el papel, la plantilla que encontró al llegar era de película. Owen llegaba para compartir equipo con Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham y Raúl. Aquella delantera parecía un videojuego. Pero precisamente ahí empezó el problema. Porque Owen aterrizó en un equipo donde el espacio ofensivo estaba completamente copado por nombres mucho más grandes que el suyo mediáticamente. Y el estilo de juego del Madrid tampoco favorecía sus características. Él necesitaba espacios y transiciones rápidas, y aquel equipo jugaba muchas veces de forma posicional frente a defensas muy cerradas. Aún así, sus números no fueron malos. En su única temporada en el Real Madrid disputó 45 partidos y marcó 16 goles, con un promedio de 13 tantos en Liga y la mejor ratio goles por minuto jugado de toda la plantilla en esa temporada. Fue incluso titular en el Clásico de abril de 2005, marcando el cuarto gol en una victoria 4-2 sobre el Barcelona.
Desde ese partido hasta el final de temporada, Oven no abandonó el once inicial en 10 partidos consecutivos y aún así, la sensación general fue de fracaso. ¿Por qué? Porque nunca transmitió sensación de importancia real dentro del proyecto. Su imagen era demasiado pequeña para la galaxia que lo rodeaba. Mientras Zidane, Ronaldo y Beckham dominaban la atención mediática y deportiva, Oven parecía casi un invitado dentro de aquella plantilla de estrellas. Y la explosividad física que lo había convertido en una estrella mundial empezaba a desaparecer poco a poco, con lesiones que comenzaban a hacerse más frecuentes. Apenas un año después regresó a la Premier League para fichar por el Newcastle United, dejando detrás una etapa que él mismo recuerda mejor que el resto. A veces juntar nombres gigantes no significa construir un equipo equilibrado. Y Oven terminó siendo una víctima más de aquella política galáctica donde el impacto mediático importaba más que la lógica deportiva. Y ahora sí llegamos al que para mí es el mayor fracaso galáctico de toda la historia del Real Madrid. Porque una cosa es no cumplir expectativas. Otra muy distinta es desaparecer completamente después de costar más de 100 millones de euros. Cuando el Real Madrid fichó a Eden Hazard en 2019, la sensación era que Florentino Pérez acababa de encontrar al sucesor perfecto de Cristiano Ronaldo. Hazard venía del Chelsea como una de las grandes estrellas de la Premier League durante 7 temporadas. 352 partidos con los Blues, dominando la liga inglesa con una combinación de regate, velocidad, creatividad y gol que lo convertían en prácticamente imparable. El club pagó 100 millones de euros fijos más variables que elevaron la cifra hasta cerca de 115 millones, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid en aquel momento. Y el madridismo lo recibió como un salvador. Porque Cristiano se había ido. El equipo necesitaba una nueva estrella ofensiva. Y Hazard aparecía exactamente en el momento justo, con la edad perfecta, 28 años, y con un nivel demostrado en el fútbol de élite durante casi una década. Pero la pesadilla empezó desde la pretemporada. Las imágenes del primer verano ya generaron inquietud. Hazard llegó visiblemente fuera de forma, con sobrepeso evidente. En el Chelsea nunca había tenido ese tipo de problemas físicos, y muchos pensaron que era algo puntual. Que el nivel llegaría solo. Nunca llegó. Las lesiones destrozaron completamente su etapa en el club. Problemas musculares, golpes, recaídas, y especialmente una fractura del peroné que sufrió en octubre de 2019 y que marcó el tono de todo lo que vendría después. En 4 temporadas en el Real Madrid acumuló nada menos que 18 lesiones diferentes. 18. Una cifra que convierte su historial médico en uno de los más catastróficos de la historia reciente del club. Y los números finales son devastadores. 76 partidos en 4 temporadas. 7 goles. 12 asistencias. Un gol cada 11 partidos para un jugador que había costado más de 100 millones de euros y que en el Chelsea promediaba 1 cada 2 encuentros. En su primera temporada marcó un gol. En la segunda, 3. En la tercera, 1. En la cuarta y última, antes de que el club decidiera rescindir su contrato en junio de 2023, apenas sumó 10 apariciones en todo el año. Para contextualizar la magnitud del fracaso, perdió más partidos por lesión, 78, que los que jugó en toda su etapa en el club. Pero más allá de las lesiones, hubo algo que el Bernabéu nunca pudo perdonarle. La sensación de desconexión emocional. Porque en demasiados momentos pareció que Hazard no entendía el peso que implica llevar la camiseta del Real Madrid. Las imágenes riéndose después de derrotas importantes, la percepción de que nunca se obsesionó realmente con volver a su mejor nivel, la falta de la ambición feroz que el madridismo espera de sus figuras. En el Chelsea nadie dudaba de su hambre competitiva. En el Madrid, esa duda apareció demasiado pronto y nunca desapareció. El Bernabéu puede perdonar un mal rendimiento. Puede entender las lesiones. Pero lo que nunca perdona es la sensación de falta de compromiso absoluto. Al final salió del club de forma silenciosa en junio de 2023, sin despedida, prácticamente desaparecido del fútbol de élite, dejando detrás una de las operaciones más desastrosas que recuerda el madridismo moderno. Porque el Real Madrid no fichó a Eden Hazard para que fuera un jugador secundario. Lo fichó para liderar una nueva era. Y nunca hubo tanta diferencia entre lo que prometía un jugador y lo que terminó ofreciendo dentro del campo. Y ahora la pregunta que flota en el ambiente, madridistas, es inevitable. ¿Mbappé puede terminar en esta lista? Porque si analizamos los 5 casos que acabamos de ver, hay algo que todos tienen en común. No fracasaron porque les faltara talento. Fracasaron porque el talento no fue suficiente para superar las lesiones, la presión, las expectativas descomunales o la incapacidad de adaptarse al nivel de exigencia que implica cada partido en el Santiago Bernabéu. Y Mbappé todavía tiene mucho que demostrar. Por eso esta lista importa. No para hacer daño,
sino para recordar que ningún nombre, por grande que sea, garantiza nada en el Real Madrid. Y que la historia tiene una manera muy clara de repetirse cuando nadie se molesta en aprenderla. Eso es todo por hoy, madridistas. Si os gustó este vídeo, dejad vuestro like y suscribíos al Madridista, porque hay mucho más contenido sobre el club blanco que no podéis perderos.